¿Alguna vez dijiste algo y al segundo siguiente pensaste, ¿por qué lo dije? ¿No necesitas levantar la mano? Ya veo las sonrisas cómplices. A veces no es que seamos malos, es que no medimos, no pensamos. Decimos cosas por impulso y después pasamos semanas, a veces años, tratando de arreglar el lío que causó una sola frase mal dicha, porque las palabras tienen poder para sanar y para herir, tienen poder para construir puentes o levantar murallas. Hay palabras que te levantan de una depresión y otras que te persiguen toda la vida. Hoy quiero hablarte de eso, de la lengua, de las palabras, del silencio, del conflicto, pero más que eso, quiero hablarte de la libertad de ser quien realmente eres, sin convertirte en rehén de tus emociones, ni verdugo con tus opiniones, porque no se trata solo de hablar menos o hablar más, se trata de hablar con el corazón lleno del Espíritu Santo, y en esa carta, ese simple papel doblado que llevaba años guardado entre las cosas más preciadas de mi padre, volví a leer palabras que salieron de un Dante adolescente ingenuo, agradecido. Le decía cuánto lo amaba, cuánto valoraba sus consejos. Pero hubo una frase, solo una, que me estremeció, porque al leerla entendí de dónde venía ese cableado interno que había gobernado mis decisiones durante años. La frase decía: papá, gracias por enseñarme a evitar problemas. Como tú siempre dices, ¿qué cuesta cerrar la boca y darle la razón a todo el mundo? Y ahí entendí. Esa era la raíz. Una raíz tan profunda que se disfrazó de virtud, pero que escondía una trampa emocional. Mi papá, con la mejor intención del mundo, me había enseñado que evitar los conflictos era sinónimo de sabiduría, y yo, sin saberlo, había construido gran parte de mi adultez. Sobre ese principio empecé a recordar escenas. Cuando mis padres discutían, yo era apenas un niño, me escabullía al fondo del patio, entre las gallinas. Me sentaba ahí, con miedo, esperando a que los gritos se apagaran. Después, siendo adolescente, cruzaba la puerta de casa y salía a caminar por la calle, sin rumbo, solo para no oírlos. No entendía qué los separaba, no comprendía las causas. Solo sabía que el conflicto me dolía, y peor aún, cuando el conflicto era entre ellos y yo. Cuando yo estaba en el medio, me sentía insignificante, parecía que mi voz no tenía valor, nadie pedía mi versión de la historia, nadie me ofrecía el beneficio de la duda. Solo debía callar y portarme bien, así que adopté la estrategia familiar: evitar los conflictos, evítalos. Dante calla, sonríe, sé amable, no incomodes a nadie, haz todo lo posible para mantener la paz. Y eso hice, me volví un experto en agradar, siempre cordial, siempre medido, siempre correcto. Nunca decía algo que pudiera ofender, no expresaba desacuerdo, aunque lo tuviera, minimizaba cualquier tensión, bajaba el tono, negociaba la paz, aunque por dentro me doliera el alma. No sé si existe el término clínico, pero me volví un minimizador crónico de conflictos, y cuando el conflicto era inevitable, yo capitulaba, me rendía, hacía concesiones para salvar la armonía, aunque yo mismo quedara destrozado. Y claro, confrontar no era lo mío, nunca lo fue. Ese descubrimiento, te confieso, me lo reveló aquella carta. Yo había crecido huyendo de toda situación que oliera a polémica, que sonara a desacuerdo. Me mantenía a kilómetros de cualquier relación donde existiera la más mínima posibilidad de un roce. ¿Y por qué? Porque me había convencido de que ese era el camino cristiano. Creía que seguir a Jesús era, por definición, buscar la paz a cualquier precio. Y el amor, ahora, permíteme
generalizar un poco, aunque sé que no siempre es correcto, pero hay algo que es bastante común. Los hombres solemos minimizar, sí, ya sé que hay excepciones, algunos son más noveleros que otros, pero en líneas generales, los varones aprendemos desde niños a retraernos, a guardarnos las emociones, a apretar los dientes, bajo presión nos callamos, muy distinto al universo femenino, que tiene una capacidad superior para expresar lo que siente, para soltar lo que lleva adentro sin tanto filtro. Pero yo no solo me callaba, yo simulaba que no pasaba nada. Y como me volví experto en esa estrategia pacífica o pasiva, según se mire, nadie, absolutamente nadie sospechaba cuando yo estaba enojado o frustrado o simplemente ausente, emocionalmente. La mayoría pensaba, con Dante es fácil llevarse bien, siempre está de buen humor, no hace problema por nada, pero lo que no sabían es que por dentro yo podía estar quebrado. Y aún así sonreía, porque aprendí a no molestar, a no interrumpir la paz, a no incomodar, aunque eso implicara anular lo que sentía. Y aquí viene algo fuerte, cuando guardamos la verdad solo cuando nos conviene, para no exponernos, pero luego la soltamos como cuchillo para herir cuando alguien nos hiere. Entonces eso no es honestidad, eso es manipulación emocional. Porque la autenticidad, cuando es real, nace del amor, no del deseo de venganza. Por eso siempre digo, ser auténtico no significa ser grosero. No es ir por la vida diciendo lo primero que se nos pasa por la cabeza como si fuera una virtud. No. Hermano, yo soy así. Yo digo las cosas como son. No, si eso no viene del amor, entonces viene de otra cosa. Y si hiere, no, edifica. Y si no edifica, no viene de Cristo. Entonces, si de verdad queremos aprender a enfrentar los conflictos, si de verdad queremos crecer en nuestras relaciones, el primer paso es aprender a controlar nuestra lengua, porque uno puede decir, está bien, me cansé, ahora voy a confrontar. Pero si no has aprendido a controlar lo que sale de tu boca, vas a ir directo al campo de batalla sin armadura, con una espada que no sabes usar y probablemente terminarás hiriendo más de lo que sanas. Y claro, uno no puede decir, listo, a partir de mañana voy a confrontar y que se ofenda quien se tenga que ofender. No, no confrontar. No es atacar. Confrontar no es herir sin filtro. Confrontar es un arte y como todo arte se aprende. Ahora bien, yo sé que acá hay algunos que son brillantes conversadores. Lo sé, gente que tiene un don natural para articular ideas, para expresarse con fluidez. Algunos hasta parecen salidos de una novela de Gabriel García Márquez. Poetas encubiertos, filósofos del siglo XXI, pero miembros de River Church, y está bien, no abundan, pero existen. Son esos que cuando hablan, uno dice, qué maravilla cómo piensa este tipo, cómo hilvana las palabras. Pero también están los otros, sí. Los que hablan y no dicen nada, nada hablan y uno queda peor que antes. Confundido, agotado y sin saber para qué fue la conversación. Por eso insisto, aprender a enfrentar conflictos requiere primero aprender cuándo hablar, cuándo callar. Hay momentos donde el silencio es sabiduría y otros donde el hablar es sanidad, pero para saber cuál es cuál, necesitamos discernimiento espiritual, madurez emocional y pensar antes de hablar, porque si no pensamos antes de abrir la boca, podemos convertirnos en colaboradores del caos. No edificamos el arca, contribuimos al diluvio. Es como cuando alguien está cambiando una llanta en plena autopista, lleno de frustración, sucio, transpirado, bajo el sol, y uno se acerca y dice, uy,
¿Pinchaste una goma? Obvio que pinchó. Genio, no está ahí por gusto. Y en ese momento esa verdad no ayuda, no consuela, solo irrita. Entonces, no confundas ser auténtico con decir todo lo que se te pasa por la cabeza, no confundas sinceridad con imprudencia. No todo lo que pensás merece ser dicho. Y ahora, escúchame bien esto porque es importante, autenticidad. No es falta de privacidad. Repito, ser auténtico no significa mostrar toda tu vida como si fuera un reality show. No implica subir una selfie desde el inodoro con la excusa de yo soy transparente. No es andar ventilando lo íntimo por las redes sociales con la excusa de que no tengo nada que esconder. La autenticidad genuina sabe separar. Hay una parte de mí que es pública, la más honesta posible, y hay otra parte que es privada y tiene derecho a hacerlo, porque madurar también es saber qué mostrar y qué guardar. Y eso no te hace menos verdadero, te hace más sabio. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el que habla de más provoca su ruina. No espero un amén, pero ¿pueden hacer memoria? ¿Cuántos líos nos hubiéramos evitado si simplemente hubiéramos cerrado la boca? No fue por lo que hicimos, fue por lo que dijimos, por hablar de más, por no filtrar, por abrir la boca cuando tendríamos que haberla sellado con cinta industrial. Y lo peor es que uno ya sabe que metió la pata, porque apenas lo dice piensa, ¡ay no! ¿Por qué lo dije? Como la suegra que se queja del pavo seco en Navidad y la pobre nuera lo cocinó con amor. Hizo lo que pudo y ahora ya nadie disfruta la cena. Porque la lengua fue más rápida que el corazón. Proverbios 10:19 lo dice clarísimo. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. No se trata de hacer un voto de silencio monástico, pero si aprendiéramos a pensar antes de hablar, nos evitaríamos tantos problemas. Yo mismo he luchado con esto, porque, por un lado, tengo ese viejo chip emocional de querer evitar los conflictos, pero por el otro, sé que hay verdades que deben ser dichas ahora. Cuando uno reprime, traga, calla y se guarda todo, el día que explota es un huracán categoría 5. El Dante que nunca decía nada, de repente saca fuego por los poros. Y hasta yo me desconozco, porque toda erupción que no salió de forma saludable termina saliendo de forma destructiva. Y eso viene de la infancia. A mí me enseñaron que ser práctico era evitar el conflicto a toda costa, que si uno confronta es porque quiere ofender, y si no ofende, va a salir ofendido. ¿Qué te cuesta cerrar la jeta y agradar a todo el mundo? Me decía mi papá, pero en el arte de liderar, y lo digo con años de heridas, de maduración, de aprendizaje, he entendido que uno puede confrontar sin destruir, uno puede debatir sin derramar sangre, uno puede sostener sus convicciones en Cristo sin adjetivar al que piensa distinto, sin insultar, sin cancelar, sin poner etiquetas. Puedo decir, creo en la vida desde la concepción y al mismo tiempo no necesito demonizar al que piensa diferente. Puedo decir, soy cristiano y defiendo el diseño original de Dios para la familia, y aún así puedo amar a quien no comparte mi fe, ni mi visión, ni mi moral. Porque amar no significa estar de acuerdo en todo. Claro que no estamos de acuerdo, ni ustedes entre ustedes, ni yo con ustedes, ni yo conmigo mismo algunos días. Pero el amor no necesita uniformidad para florecer. Solo necesita madurez, humildad. Y el carácter de Cristo, aún así, familia, hay mucho más que nos une que lo que nos separa.
Y sí, claro, hay diferencias, pero esas diferencias no tienen que convertirse en muros infranqueables. Ahora, cuando vivimos relaciones donde todo el tiempo reina la buena onda, donde todo es sonrisa, frases filtradas, conversaciones políticamente correctas, donde cuidamos cada palabra para que nadie se ofenda, y si nos sentimos heridos o molestos, nos tragamos la emoción, la escondemos detrás de una sonrisa de compromiso. ¿Sabes qué sucede? Que tarde o temprano eso contamina. Jesús lo dijo en Mateo 15:11, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Pero, ¿y si lo que tragamos es amargura? ¿Y si lo que tragamos es enojo, resentimiento, odio? ¿Y si eso termina saliendo? Entonces eso también contamina. Porque lo no sanado termina saliendo mal. Por eso el objetivo de la autenticidad no es andar hiriendo gente en nombre de la sinceridad. Ser auténtico no es ser cruel. Ser auténtico es tener el amor suficiente para ser uno mismo. Con transparencia, con vulnerabilidad, con gracia. Poder decir, este soy yo, esta soy yo, así, sin máscaras, sin necesidad de quedar bien con todo el mundo. Ahora bien, sé que no es fácil, te estoy viendo. Algunos me miran como diciendo, Dante, si yo llego a ser así de honesto en casa, me echan, me ponen de patitas en la calle, y lo entiendo, especialmente si venimos de familias donde todo se callaba, donde expresar lo que uno sentía era casi un pecado. Y ahora, en un tono más serio, déjame hablar de algo que no se habla tanto, pero que duele y que necesita ser dicho. Hay personas aquí que de niños fueron abusados y no pudieron hablar, no porque no quisieran, sino porque venían de una cultura donde se decía, no digas nada. No digas nada para no romper la paz familiar. No digas nada porque fue tu tío, tu primo, tu padrino. No digas nada porque es una buena persona. Y ese niño, esa niña creció con la herida y con el silencio. No lo denunció, no lo expresó y como no lo dijo, ni siquiera cuenta como estadística. Y hoy, ya adulto o adulta, sigue cargando con eso porque le enseñaron que la paz familiar era más importante que su dolor. ¿Y sabes qué? Eso no está bien, porque cuando el sistema protege al abusador y hace callar al abusado, no se llama paz, se llama injusticia. He aprendido, queridos, a otorgar el beneficio de la duda, esa forma sutil pero poderosa de enfrentar los conflictos desde la compasión, porque todos fallamos, todos tenemos días grises, todos hemos dicho cosas que no quisimos decir, a veces alguien nos decepciona, y lo primero que hacemos es cargar con esa ofensa como si fuera una deuda eterna. La almacenamos, la empaquetamos y la guardamos en el rincón más tóxico de nuestra alma, esperando el momento adecuado para usarla como argumento, pero de verdad eso nos libera. Pregúntate hoy, ¿qué estás guardando que ya deberías haber soltado? Es cierto, a veces las personas se equivocan, pero ¿realmente fue con malicia o simplemente fue un mal día? El beneficio de la duda nos permite mirar más allá de la ofensa y ver la humanidad en el otro. Jesús hizo eso constantemente. Cuando Pedro lo negó 3 veces no lo canceló, no lo humilló públicamente, no lo sacó del grupo. Lo restauró, le preguntó si lo amaba, no si se arrepentía. Le entregó una misión, le dio propósito donde otros hubieran dado castigo y nosotros a veces no perdonamos ni un comentario irónico en WhatsApp. Y sí, sé que no es fácil porque cuando acumulamos
un día todo estalla. Y no es una conversación, es una batalla. Empezamos con, ¿te acordás de aquella vez en 2014? Y la otra persona ni se acuerda. ¿Sabes por qué se pone a la defensiva? Porque en lugar de hablar cuando era necesario, decidiste tragar y lo tragado fermenta. Muchos me han contado sus luchas en el trabajo, en la familia, en el ministerio. Tengo una persona tóxica cerca, pero no la puedo soltar porque es mi cuñado, o mi jefe, o un viejo amigo de la infancia. Y yo te entiendo, nadie quiere ser el villano, pero llega un momento, escúchame bien, en que amar también es poner límites. No se trata de cortar por venganza, no se trata de dar portazos. Se trata de proteger tu salud espiritual. No somos llamados a cargar con todo. No eres un depósito de cargas ajenas. Tú también mereces paz. La Biblia dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate que hace una diferencia entre el pecado y el peso. A veces no cargamos pecado, cargamos peso. Personas, situaciones, ambientes que no son pecado, pero que pesan. Ypsilon de peso, si lo llevas por mucho tiempo, terminará desviándote del propósito. Muchos de ustedes están cansados, pero no del pecado. Están cansados del peso de sostener lo que ya deberían haber soltado. Y lo sé, soltar a veces se siente como rendirse, como dejar de amar, como ser un mal cristiano, pero no es así. Soltar no siempre es alejar con desprecio. A veces es dar un paso atrás para que Dios pueda dar un paso al frente. ¿Recuerdas a Abraham y Lot? Hubo conflicto entre sus siervos y Abraham, el mayor, el que tenía todo el derecho a elegir primero, le dice, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. ¿Qué sabiduría Abraham no peleó por un terreno? Prefirió la paz a la posesión y Dios honró esa actitud. A veces queremos hacer de salvadores, ayudar a todos. Pero ten cuidado, no retrases el trato de Dios con alguien solo, porque no sabes decir que no. Cuando Dios quiere trabajar con alguien, no necesita que tú interfieras. El Espíritu Santo no necesita tu diplomacia para obrar, solo necesita que tú no estorbes su plan. Y hay algo más, muchos no sueltan porque se sienten responsables, porque fueron enseñados que ayudar siempre es amar. Pero a veces el amor no ayuda, el amor se aparta. El hijo pródigo regresó a casa porque el padre lo dejó ir. Si lo hubiera retenido, nunca habría aprendido. Así que hoy, querido, te animo a evaluar lo que cargas. Hay relaciones que sí debes conservar. Hay personas por las que vale la pena luchar, pero hay otras que ya cumplieron su ciclo. No porque no las ames, sino porque ya no te edifican. Y si hay algo que te pesa, que cada día te roba la energía, no lo sigas arrastrando. Una conversación breve y sincera puede liberar toneladas de dolor acumulado. Dios está esperando que liberes tus manos para poder llenarlas con paz, con propósito, con bendición, con nuevos vínculos. Pero primero tienes que soltar. ¿Estás listo, hermanos? Seamos sinceros. No todos los que nos rodean están destinados a acompañarnos para siempre. Y eso no nos hace menos cristianos, nos hace sabios. Durante mucho tiempo creí que el verdadero amor cristiano era aguantarlo todo, soportar todo, justificar todo. Bueno, o sea, ella tiene sus problemas. Dios me puso aquí para ayudarle. Y sí, hay un tiempo para tener paciencia, para interceder,
para caminar una milla extra? Jesús lo hizo. Pero también hay un momento donde el Espíritu Santo susurra con firmeza: ya está, basta, este no es tu campo de batalla. Muchos de ustedes me escriben cada semana: Dante, ¿cómo saber cuándo una persona es tóxica? ¿Sabes cómo? Por sus frutos. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus palabras, ni por cuánto oran, ni por cuánto lloran, por sus frutos. Si alguien constantemente te drena emocionalmente, minimiza tus logros, aumenta tus errores, te manipula con culpa, no respeta tus tiempos ni tus límites, esa persona es una fuente tóxica. Y el contacto constante con lo tóxico enferma el alma. Hay personas que no quieren cambiar, solo quieren que tú te adaptes a su disfunción, y si tú no lo haces, entonces eres el problema. Pero escúchame, amado, el amor no puede existir sin respeto, y no puede haber respeto donde no hay límites. Cuando tú estableces un límite sano, no estás siendo egoísta. Estás siendo un buen administrador del templo que Dios puso en tus manos, tu vida. Y no estoy hablando de eliminar personas de tu vida como quien borra un contacto del teléfono. Se trata de discernir qué tipo de vínculo estás sosteniendo. ¿Es un vínculo de bendición o de dependencia emocional? ¿Es un vínculo basado en el amor o en el miedo? La culpa, el chantaje, recuerda. Todo lo que no nace del amor eventualmente se convierte en opresión. Ahora, sé que duele, especialmente cuando se trata de gente cercana, y duele más cuando son familia. Algunos me dicen, pero Dante, ¿es mi madre, es mi hermano, es mi esposo? Sí. Y eso lo hace aún más difícil. Pero si no marcas un límite, lo que hoy es una incomodidad, mañana puede ser una cárcel emocional. Escúchame, tú no estás obligado a cargar con las emociones de los demás. No puedes ser terapeuta, salvador y psicólogo de todo el mundo. Ni Jesús sanó a todos los que lo rodeaban en un mismo día. Él discernía dónde el corazón estaba abierto y dónde no. Y aquí viene la clave: decir no a tiempo es un acto de amor, no de odio, no de frialdad, no de orgullo. Es decir, te amo, pero no puedo cargar con esto. Estoy aquí, pero no en las condiciones que me destruyen. Y esto no se hace con gritos ni drama. Se hace con la paz del Espíritu Santo, con firmeza, pero con ternura. Como cuando Jesús les dijo a los discípulos: vamos a otro lugar. Marcos 1:38. Simple, claro, directo, sin justificar de más, sin sobreexplicarse, porque a veces tú estás queriendo rescatar a alguien que solo Dios puede tratar, por querer intervenir, lo retrasas, te desgastas, te agotas y terminas perdiendo tú. No avanzando él. La gente tóxica no siempre es malvada. A veces son personas heridas, rotas, confundidas, pero que no quieren sanarse. Y si tú insistes en quedarte, te vuelves cómplice de su estancamiento. Por eso, querido, hoy Dios te llama a hacer una evaluación de tus vínculos, y no lo hagas desde la culpa, hazlo desde el discernimiento. Pregúntate: ¿esta persona me acerca más a Cristo o me aleja, me alienta o me absorbe, me edifica o me disminuye? Si la respuesta es clara, entonces actúa con valor. No esperes el colapso emocional, no esperes el escándalo familiar, no esperes la gota que rebalsa el vaso. Hoy puede decir: Señor, dame sabiduría para marcar este límite con amor, con verdad, con paz, y Él te la dará. Porque cuando tú cierras una puerta obedeciendo a Dios,
Él abre ventanas de bendición que no imaginabas. Queridos, muchas veces pensamos que la fe solo se trata de pedir bendición, pedir provisión, pedir dirección. Y claro que sí, pedir es parte de la fe. Pero hay otra cara de la moneda igual de poderosa. La fe también se expresa cuando soltamos, cuando decimos, Señor, esto ya no lo puedo cargar, te lo entrego a ti. Porque sabes que a veces nos aferramos a personas, a situaciones, a historias, no por amor, sino por miedo. Miedo a estar solos, miedo a que nos juzguen, miedo a perder el control. Pero soltar no es abandonar, soltar no es fallar. Soltar es confiar en que Dios hará mucho más con eso. De lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, piénsalo así, Pedro tuvo fe para caminar sobre las aguas, pero tuvo más fe cuando gritó, Señor, sálvame. ¿Sabes por qué? Porque reconoció que no podía más. Y eso, querido, eso también es fe. Fe no es aguantar hasta romperse. Fe no es silenciar tu alma para agradar a otros. Fe no es resistir a toda costa. Fe es rendirse en el momento justo, sabiendo que Dios no te va a soltar. Jesús en Getsemaní no oró, Señor, dame fuerzas para resistir. Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es soltar. Es decir, no entiendo, pero confío. No quiero, pero me entrego. No puedo más. Pero tú sí puedes. Algunos de ustedes están sosteniendo situaciones que hace rato debieron haber soltado. Relaciones que no avanzan, negocios que solo generan deuda, ministerios que dejaron de dar fruto, amistades que solo duelen. Y en vez de reconocer que Dios quiere cerrar ese ciclo, siguen invirtiendo energía donde ya no hay propósito. ¿Recuerdas a Elías? Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión, se escondió en una cueva y le dijo a Dios, Señor, quítame la vida. ¿Pero qué hizo Dios? Le dio una conferencia motivacional, le dijo, tú puedes, vamos, le dio descanso, le dio pan, le dio agua y le dijo que el viaje aún era largo, porque a veces lo único que necesitas es soltar tu fuerza para recibirla de Él. Hermanos, no es pecado descansar, no es pecado soltar, no es pecado dejar de luchar en batallas que ya no son tuyas. Dios no necesita mártires agotados. Dios necesita corazones rendidos. Y a veces el mayor acto de adoración no es cantar una canción, es levantar las manos y decir, Señor, te lo entrego. No puedo más. Pero creo que tú sí puedes. Soltar puede ser doloroso. Es como dejar ir a un hijo que parte hacia la universidad, o una amistad que ya no camina en tu misma dirección, o un lugar donde ya no creces, pero si lo haces con fe. Dios llena ese vacío con propósito. Lo que tú sueltes en obediencia, Dios lo recogerá con fidelidad. Recuerdo cuando, años atrás, tuve que dejar un proyecto ministerial que amaba, no porque estuviera mal, sino porque mi tiempo allí había terminado. Me costó, lo oré, me cuestioné, pero cuando obedecí, Dios abrió puertas que ni sabía que existían. Escúchame, no todo lo que termina es fracaso. A veces es promoción disfrazada, pero si no sueltas, no lo sabrás. Hoy quiero animarte con estas palabras de Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Dios no puede hacer algo nuevo si tú sigues abrazando lo viejo. No por desagradecido,
sino porque los tiempos cambian. Y sí, soltar puede parecer una pérdida, pero en manos de Dios, todo lo que sueltas se convierte en semilla. Ipsilon la semilla. Cuando muere, germina, da fruto, multiplica. Entonces, amado, si estás cansado, si sientes que cargas más de lo que puedes, si sabes que hay algo que ya no tiene sentido, suéltalo. No por cobardía, sino por confianza, no por debilidad, sino por sabiduría, no por abandono, sino por rendición. Porque el Dios que sostiene los cielos también sabe sostener tu corazón. ¿Lo crees? Entonces, dilo en voz alta: Señor, te entrego esto, me rindo, confío y espero en ti. Y lo más triste es que este silencio se ha normalizado no solo con los grandes traumas, sino también con los pequeños conflictos cotidianos. Por eso, hoy quiero hablarles de una realidad más común de lo que creemos. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre una realidad que muchos de nosotros enfrentamos, una realidad que puede estar en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades, el silencio ante lo incómodo. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido en una cultura donde lo mejor es no decir nada? Donde preferimos ocultar la verdad para evitar una Navidad incómoda, cuando el que nos ha hecho daño está presente. Oh, ¿cuántas veces hemos silenciado a los inocentes, a los niños, por temor a enfrentar lo emocionalmente difícil, hermanos? No estamos llamados a esto. Recuerdo una conversación que tuve con mi pastor hace muchos años, cuando aún era joven y propenso a los errores de principiante. Aquella no fue una conversación fácil. Mi pastor, con amor y sin rudeza, me mostró aspectos de mi carácter que necesitaban ser refinados en mi inmadurez. Respondí con frustración: nunca olvidaré su palabra. Tienes un problema grave. Eres demasiado sensible a la crítica y tomas todo de manera personal. Si no puedes escuchar y manejar la verdad, no durarás en el ministerio. Amados, aprendí con el tiempo que el camino del cristiano no es evitar los conflictos, sino aprender a procesarlos y manejarlos. No se trata de ganar discusiones o debates, sino de tener conversaciones difíciles. A veces, al final, simplemente aceptamos que no estamos de acuerdo. La palabra nos muestra en Hechos 15 la disensión entre Pablo y Bernabé sobre darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Bernabé abogaba por la gracia y Pablo por la exclusión. Incapaces de resolver sus diferencias, se separaron. Qué recordatorio tan poderoso de que ninguna relación está exenta de romperse si manejamos mal el conflicto. Mi propio padre, con las mejores intenciones, buscaba evitar las conversaciones difíciles para mantener una fachada de felicidad familiar, pero, hermanos, la familia perfecta, como en los programas de televisión, no existe. En la vida real, las familias enfrentan conflictos. No es cuestión de eliminar los conflictos, sino de gestionarlos con amor y sabiduría. Conozco a muchos padres que no corrigen a sus hijos para no perturbar la paz del hogar, pero la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y amor. No podemos barrer la mugre bajo el tapete. Estamos llamados a hablar de lo profundo, a enfrentar lo incómodo, a abrazar la verdad con el amor de Cristo. Que Dios nos dé la fortaleza para enfrentar nuestras dificultades con valentía y fe. Amén. Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre una realidad que enfrentamos en nuestras vidas cotidianas
Muchos de nosotros vivimos en una cultura donde las apariencias lo son todo. Nos reunimos a compartir una comida, pero lo hacemos con una sonrisa superficial, evitando tocar esos temas incómodos que realmente importan. Es como si dijéramos, no hablemos de esos asuntos que podrían sacudir nuestra paz aparente. Quizás en nuestra familia hay heridas que no se han sanado y aunque nos reunimos para celebrar la Navidad o el Día de Acción de Gracias, nos encontramos simulando que todo está bien, cuando en realidad hay tensiones latentes. Es como mi padre solía decir, no traigamos problemas a la mesa. Pero, queridos, hay un tiempo y un lugar para todo. En esos momentos de conflicto, cuando nos enfrentamos a errores que parecen incomprensibles, hay una herramienta poderosa que he aprendido a utilizar, la humildad de pedir comprensión. En lugar de reaccionar con enojo, podemos decir, ayúdame a comprender, aunque el enojo arda en nuestro interior. Esta simple petición puede abrir un diálogo que nos permita entendernos mejor, incluso con nuestros hijos. En lugar de regañar, podemos preguntar, ayúdame a entender por qué hiciste eso. A veces, la respuesta nos mostrará una perspectiva que no habíamos considerado. Otras veces, nos daremos cuenta de que la situación no tiene una explicación lógica. Sin embargo, al menos habremos enfrentado el conflicto de manera racional y civilizada. Esta práctica ha sido para mí un salvavidas. Ayúdame a comprender en qué estabas pensando. Es importante recordar que cuando trabajamos juntos, especialmente en entornos donde hay personas con grandes capacidades, es natural que ocurran fricciones. Esperar lo contrario sería ingenuo. En cualquier grupo, ya sea en una fábrica, una oficina o una iglesia, alguien inevitablemente herirá los sentimientos de otro. Somos seres humanos, un organismo vivo, y eso ocurrirá. Lo crucial es cómo respondemos después de que se ha producido una ofensa. La Biblia nos ofrece una guía en este aspecto. En Efesios 4:26 se nos recuerda que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y en Mateo 5 se nos enseña que si estamos adorando y recordamos que tenemos un conflicto con alguien, debemos buscar la reconciliación antes de continuar adorando. Queridos, entendamos que cuanto más tiempo dejamos pasar entre una ofensa y su resolución, más probable es que se profundicen las heridas y el distanciamiento. Si al igual que yo, tiendes a evitar enfrentar estas situaciones, recuerda que no debemos disfrazar la cobardía de reverencia. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y reconciliación. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir una reflexión profunda que nos lleva a las enseñanzas de nuestro Señor, a la luz de las Sagradas Escrituras. Imaginemos, por un momento, que llevamos un resentimiento en nuestro corazón, un odio silencioso que consume nuestra paz interior, como nos enseña la palabra. Debemos abordar las rupturas y los conflictos de inmediato, antes de que enraícen en nuestro espíritu y comiencen a devorar nuestra alma. Permítanme ilustrarlo con una imagen poderosa. Es como poner una relación en un asador y girarla una y otra vez. Como esos pollos que vemos dar vueltas hasta que quedan completamente rostizados. Eso es lo que ocurre cuando dejamos que el rencor se apodere de nosotros. Seguimos encontrando nuevas razones para justificar nuestro enojo y antes de que nos demos cuenta, hemos convertido a esa persona en una versión irreconocible de quien era. Perdonar, mis queridos, no es debilidad, es liberación. Siempre les digo a aquellos que están cerca de mí, si alguna vez digo o hago algo que les ofenda, consciente o inconscientemente,
no me dejen rostizar en su corazón. Vengan a mí, hablemos. Busquemos comprensión juntos como servidores de Dios. Debemos ser capaces de recibir corrección y crítica con humildad. No podemos caminar sobre arenas movedizas, temerosos de herir los sentimientos de los demás. No somos de la generación de cristal. Hemos sido llamados a ser valientes en la verdad. Recuerdo que siempre admiré a aquellos que expresaban lo que pensaban sin miedo a las consecuencias. Yo, en mi juventud, solía tragarme mis palabras, deseando poder defender mis convicciones con la misma pasión, pero al crecer entendí que si quería ser un líder, un instrumento de Dios, no podía evitar los conflictos. Los desafíos son parte del camino del liderazgo. No podemos ser superficiales ni temer al desacuerdo. Jesús nos dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, no aquellos que simplemente mantienen la paz a cualquier costo. Ser pacificador es ser valiente. Es confrontar con amor y verdad. Que Dios nos conceda la sabiduría y la fortaleza para ser auténticos, para hablar con claridad y amor, y para caminar en su luz cada día. Amén. Amados hermanos y hermanas, escuchen la palabra de Dios y la sabiduría que nos ofrece en nuestras vidas. Debemos discernir entre mantener una paz superficial y ser verdaderos pacificadores, como nos enseña la Biblia. Mantener la paz no es simplemente barrer los problemas bajo la alfombra para evitar confrontaciones. Eso es una ilusión de paz. La Escritura nos llama a enfrentar la verdad, aunque sea incómoda, y a buscar la verdadera paz que proviene de la justicia y la rectitud. Imaginen una madre que enfrenta a su hijo rebelde. No es un momento fácil y puede que no la haga la más popular de las madres, pero es necesario para traer verdadera armonía a su hogar. Si evita el conflicto por temor a perder una paz aparente, en realidad está permitiendo que el desorden crezca en su casa. Como dice Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama como un padre a su hijo querido. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa del miedo al conflicto. Queremos ser queridos, aceptados, y huimos de cualquier tipo de confrontación, ya sea con nuestro cónyuge, hijos, amigos o miembros de la iglesia. Caminamos con cautela, como si estuviéramos pisando cáscaras de huevo, temiendo herir la susceptibilidad de alguien. Pero, hermanos, eso no es vivir en el amor de Cristo. Él nos llama a ser valientes y a hablar la verdad en amor. En mi propia vida he enfrentado momentos en los que debía tomar decisiones difíciles. Cuando lideraba en Argentina, me encontraba con empleados descontentos que amenazaban con demandas injustas. Mi abogado me aconsejaba seguir el camino legal, confiando en que la justicia prevalecería. Sin embargo, debido a mi temor al conflicto, a menudo tomaba el camino más fácil, pagando sumas injustas, solo para evitar la confrontación, disfrazando mi cobardía bajo la excusa de que mi paz valía más que el dinero. Pero como nos recuerda 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no podemos permitir que el temor nos gobierne, ni ser extorsionados por aquellos que buscan aprovecharse de nuestra evitación del conflicto. Debemos ser firmes en nuestra fe y confiar en que Dios nos guiará a través de cada desafío. Hoy les animo a ser pacificadores valientes. Enfrentemos nuestras luchas con la certeza de que Dios está con nosotros. No temamos el conflicto, sino busquemos la paz verdadera que solo Él puede ofrecer. Que su amor y su gracia nos fortalezcan siempre. Amén. Amados hermanos y hermanas,
Escuchen con atención, en la vida a menudo nos encontramos con desafíos que parecen tan personales, tan íntimos, que cualquier cambio o instrucción se siente como una herida en el corazón, pero quiero compartir con ustedes una verdad poderosa y sencilla. Cuando la necesidad es grande, la oración debe ser breve. Sí, así es. Si me estoy ahogando, no pierdo el tiempo en elaboradas palabras, no invoco a Dios con largos títulos, sino que clamo con el corazón. Señor, sálvame, porque ya sabemos que Él nos ha rescatado en la cruz del Calvario. En esos momentos críticos, no nos preocupamos si nuestras palabras son perfectas o si hemos mencionado a toda la Trinidad. Estamos enfocados en la urgencia, en la vida misma, y así, hermanos, debemos aprender a ser claros y precisos, a dar instrucciones directas. No necesitamos una larga explicación para cada cosa, sino una comunicación efectiva, diciendo, por favor, haz esto, acompañándolo con un gracias. ¡Qué maravilla cuando podemos entendernos sin repetirnos una y otra vez! Y antes de concluir, quiero tocar un tema que quizá resuene en muchos de ustedes que tienen negocios, que lideran empresas. La experiencia me ha enseñado que contratamos por las habilidades, pero despedimos por el carácter. Uno puede tener al mejor músico, al administrador más eficiente, pero si su actitud es tóxica, su tiempo con nosotros será corto. Los conflictos laborales suelen surgir de problemas de personalidad, no de capacidad. La falta de carácter es una bomba de tiempo y temer enfrentarla puede llevarnos a la ruina. Aprendamos a contratar con calma y a despedir con decisión. A veces es mejor tener un puesto vacante que una mala compañía. No temamos tomar decisiones difíciles. Cuando consideramos despedir a alguien, es porque ya hemos sentido la necesidad de hacerlo. No estamos quitando la salvación, solo estamos ajustando el rumbo de nuestras organizaciones como líderes, como pastores. Debemos preguntarnos, ¿por qué toleramos la incompetencia? No hablo de salvar almas, sino de nuestras relaciones profesionales y personales. Dejemos de cargar con lo que nos detiene y avancemos con el coraje que Dios nos da. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre una verdad poderosa que nos enseña nuestro amado Señor, una verdad que se encuentra en las Escrituras y que nos invita a la acción valiente y decidida en nuestras vidas. ¿Por qué? Preguntamos. Permitimos que alguien con una actitud negativa contamine y afecte al liderazgo y al personal durante meses. No es por querer ser buenos cristianos que toleramos esto, sino porque estamos administrando mal los recursos que Dios nos ha confiado. A menudo evitamos el conflicto, pero hay momentos en que debemos tomar las riendas, enfrentar la incongruencia, la falta de respeto, la arrogancia y el maltrato. En esos momentos críticos, clamamos al Señor: Padre, ayúdame, libérame de esta carga. Y que Él nos responde: libera tú mismo, hijo mío. Recordemos la historia de Josué, a quien Dios instruyó a sacar del campamento aquello que impedía la victoria. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ignorado las alarmas que Dios nos ha dado, pagando el precio de la paz, la energía, incluso el dinero? El Señor nos habla: te di discernimiento, pero tú apagaste las alarmas una y otra vez, hasta que el incendio fue grande. No me pidas a mí que sea el bombero. Mis queridos, a veces escuchamos voces de nuestro pasado, como la de mi padre, que en su simplicidad decía: cierra la boca, dale la razón a todos. Pero eso nos cuesta la paz y la energía. Nos cuesta vivir plenamente en el propósito de Dios
Oh, ¿cuántas veces he recordado cuando Juan Carlos Ortiz, el pastor fundador, me acompañó en una entrevista crucial? Me preocupaba no hablar inglés, no tener estudios formales, pero él me dijo, querido, quédate callado y verán sabiduría en ti. Hermanos, a veces el silencio y la escucha atenta pueden parecer sabiduría. Durante esa entrevista, sin entender mucho, repetía frases como of course y whatever. Y eso fue suficiente. Quizás me vieron como un sabio, como un maestro Yoda de Star Wars. Pero fue la gracia de Dios la que me guió. Hoy os animo a no ignorar las alarmas de Dios, a ser valientes y enfrentar aquello que nos aparta de su propósito, porque con Él todas las cosas son posibles. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen con atención. Si hoy estoy aquí, es por la gracia divina. Y si hablo de esto, es porque hay una verdad que necesita ser compartida. Salomón, en su sabiduría, nos dice en Proverbios 18:13, responder antes de escuchar es necio y vergonzoso. Qué importante es esta enseñanza. Proverbios 14:3 nos ilumina aún más. De la boca del necio brota la ignorancia, pero los labios del sabio son su protección. Amén. Recordemos lo que solían decir, con los labios cerrados no entran moscas. Y Proverbios 12 nos añade que el entendido refrena sus palabras. Esto significa que cuando enfrentamos conflictos, no tenemos licencia para herir con nuestras palabras. Eso no es confrontar, eso es actuar neciamente, dañando a los demás sin sabiduría. Proverbios 15 nos inspira al decir, qué grato es dar la respuesta adecuada y más aún cuando es oportuna. Debemos aprender a dar la respuesta correcta en el momento adecuado. A veces hablando, a veces guardando silencio, y para esto se requiere un gran esfuerzo y sabiduría. En la lengua hay poder de vida y muerte, como nos recuerda el libro de Proverbios. Nuestras palabras pueden ser una espada afilada o una caricia sanadora. Aquellos que aman el fruto de una buena lengua comerán de sus frutos. Queridos, las palabras tienen un poder inmenso y debemos usarlas con cuidado. Como un cirujano con su bisturí, la sabiduría llega con los años, y cuando finalmente alcanzamos la sabiduría plena, es cuando nuestra jornada en esta vida termina. Hoy quiero transmitir este mensaje con urgencia, porque antes de que concluya el año, debemos enfrentar ciertos conflictos. Debemos arrancar la venda rápidamente para que duela lo menos posible. ¿Y dónde queda el amor de Dios en todo esto? El amor de Dios está siempre presente, aunque haya discrepancias. Nos dejamos de amar. Hay situaciones en la iglesia donde muchos líderes viven en amargura, temiendo enfrentar la verdad para no ofender a nadie. A veces cedemos el micrófono a quien no debería tenerlo. Otros amenazan con irse si no predican, llevándose consigo diezmos y seguidores. Y hay quienes, a cambio de sus donaciones, exigen privilegios que no merecen. Pero debemos seguir tolerando esto. No podemos amar a las personas más que a Dios. No fuimos nosotros quienes fuimos a la cruz. No somos más buenos que Dios. Hermanos, evitamos la confrontación porque tememos los conflictos, pero debemos ser pacificadores. No simplemente mantener una paz falsa. Por eso, en estas fiestas, les invito a reflexionar y a actuar con la sabiduría que el Señor nos da. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que no solo toca el corazón, sino que también nos desafía a ser auténticos y valientes en nuestra vida diaria. Como nos enseña la palabra de Dios,
regálate a ti mismo algo que no se puede comprar en ninguna tienda. A los 40 años me regalé el no, y a los 50 me regalé la autenticidad, y aunque aún no he llegado a los 60, sé que seguiré buscando aquello que no se puede obtener fácilmente. ¿Por qué? Porque estos regalos son los que realmente transforman nuestra vida. Mírate al espejo, enfrenta tus desafíos y ten esas conversaciones difíciles con valentía. Tal como dice en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Caminemos juntos, avancemos y celebremos al Rey. Alabado sea el Señor. Cuando recibas este mensaje, levántate, aplaude y proclama con fuerza: Señor, has hablado hoy a tus hijos. Aleluya. Pueblo de Dios, exigimos claridad a nuestros líderes y gobernantes. Implícitamente, ustedes me están diciendo: Dante, hay tantas cosas que podría estar haciendo un domingo por la mañana, pero elijo estar aquí, en la iglesia de Cristo, con mi familia. Hacemos el esfuerzo de levantarnos, preparar a nuestros hijos, llegar aquí y encontrar un lugar para estacionar, todo para recibir una palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando salimos del servicio y nos preguntan de qué trató la predicación? Y no sabemos responder porque el mensaje no fue claro. He aprendido a lo largo de los años que muchas veces el conflicto surge por nuestra falta de claridad. Nos frustramos con un amigo porque sentimos que se aprovecha, pero nunca le hablamos con sinceridad. Nos enojamos cuando alguien no nos entiende, cuando en realidad no hemos hablado con claridad. Santiago 1:19 nos recuerda: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Por eso, siempre termino mis conversaciones preguntando: ¿está claro lo que acabo de decir? No porque dudo de la inteligencia del otro, sino porque quiero asegurarme de que mi mensaje se entienda. Si no me expliqué bien, lo intento de nuevo con otras palabras. Aquí, en River, hemos aprendido que la comunicación clara es vital. No podemos culpar a los demás por no entendernos si no hablamos con claridad. Y aunque a veces fallamos, seguimos esforzándonos porque sabemos que Dios nos llama a ser honestos y transparentes. Queridos amigos, hagamos todo con amor y claridad, como se nos instruye en 1 Corintios 16:14, hagan todo con amor. Y recordemos que estamos llamados a ser la luz del mundo, a brillar con la verdad y la claridad que solo el Señor nos puede dar. Que Dios los bendiga abundantemente. Hermanos y hermanas, en este maravilloso viaje que llamamos vida, a menudo nos encontramos dando tantas vueltas que el otro puede pensar que va a recibir lo que no le corresponde. Y es que a veces creemos que no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, o quizás pensamos que el otro no lo hará. Y de ahí nacen los conflictos. Estoy trabajando en ello, porque quien ha sido diseñado para evitar conflictos sabe que esto no es tan sencillo como cambiarse una camisa. He aprendido, queridos, a otorgar el beneficio de la duda, una forma sutil y poderosa de enfrentar los conflictos. A veces alguien comete un error y la gran tentación es acumular y acumular hasta que un día estallamos. Pero pregúntate, ¿qué estabas pensando? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Es humillante? Sí. Y hace que la otra persona se ponga a la defensiva, provocando una escalada de tensiones. Algunos de ustedes me han contado sus experiencias en sus trabajos, donde han tenido que lidiar con personas tóxicas solo porque eran amigos o familiares. Pero llega un momento, hermanos, en que debemos poner un alto. No hagamos más de lo que nos corresponde. Seamos honestos
Hay cosas que debemos conservar porque son valiosas, pero otras debemos dejarlas atrás. Afrontemos con valentía, seamos directos. No tengas miedo de decir no, de expresar lo que hay en tu corazón. Si hay algo que te pesa, no lo dejes arrastrar. Una conversación breve y sincera puede liberar un gran peso. Dejar atrás el pecado es fácil porque lo identificamos rápidamente, pero soltar el peso es lo más difícil. Pensamos que dejarlo es dejar de amar o de ser cristianos, pero no es así. Si alguien en tu vida no está contribuyendo positivamente, es momento de decir hasta aquí. No se trata de dejar a alguien en la calle, sino de ser firmes. Dios conoce nuestro corazón y hay veces, para que Él pueda tratar con una persona, necesitamos dar un paso atrás. No retrasemos el trato de Dios con otros al intervenir cuando no debemos. Seamos sabios al decidir a quién ayudamos, porque algunos realmente lo necesitan, pero otros se aprovechan y viven pensando que el mundo les debe algo. Digamos basta a aquellos que extorsionan emocionalmente. No negociemos con terroristas emocionales. Preguntemos a Dios qué debemos soltar para que, al liberar nuestras manos, Él pueda llenarlas con más unción, bendiciones y recursos. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Oremos juntos, hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, alzamos nuestras manos al cielo en este día glorioso, agradeciendo al Padre por cada amanecer, por cada atardecer, no importa en qué parte del mundo nos encontremos. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo con todo nuestro ser. Repitan conmigo con fervor: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, quita de mí todo aquello que no te agrada. Ahora nos sintonizamos, nos alineamos contigo. Oh Señor, declaramos que esta palabra es un cierre, un final de temporada para dar paso a una nueva etapa. Y en este día de acción de gracias, elevamos nuestras voces en gratitud. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por darnos discernimiento. Permítenos nunca más ignorar las señales. Y aunque enfrentemos desafíos, danos el valor para confrontar. El Espíritu Santo será nuestro guía al hablar con jefes, empleados, cónsules, hijos, padres. Señor, llévanos a hablar con el corazón para bendecir y no para herir. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Levantamos nuestras manos y decimos gracias por la salud, por la vida, por la iglesia, por la familia, por tu palabra que hoy nos ha hablado y ha sanado nuestro corazón. Lo creemos y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos esta palabra con todo nuestro ser, confirmando bendiciones en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén, amén. Gloria a Jesús. A todos ustedes, gente maravillosa del mundo, Dios los bendiga. Nos veremos con alegría el próximo domingo. Chao. Cao. Cao. Queridos amigos, el pasaje para el mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Acompáñenme, por favor, y leamos juntos desde el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre
que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Queridos, qué hermoso pasaje, qué profundo mensaje. Esta noche vamos a reflexionar sobre algo que es fundamental en la vida cristiana, la oración, y quiero que presten mucha atención, porque lo que Jesús está diciendo aquí no es un simple consejo, no es una sugerencia piadosa, es una enseñanza directa, clara y poderosa. Jesús dice, no sean como los hipócritas. ¿Y saben por qué? Porque la vida cristiana no se trata de apariencias, no se trata de actuar, no se trata de verse santo. El cristianismo, queridos hermanos, no es simplemente pertenecer a una iglesia, no. El cristianismo no consiste en ponerse una camiseta religiosa como quien se pone la del Barcelona o la del Real Madrid. No es un equipo de fútbol, no es una afiliación, no es una etiqueta. El cristianismo verdadero es una relación viva, íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación se construye, ¿dónde se construye? En el lugar secreto, en lo oculto, o allí donde nadie te fía, pero donde Dios lo ve todo. La palabra cristianismo viene de Cristo. Ser cristiano, queridos amigos, es mucho más que una creencia, es tener una comunión diaria, constante, viva con Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque venimos de Cristo, porque le pertenecemos, porque vivimos para Él, porque caminamos con Él. La vida cristiana no es una teoría, no es un ritual, no es una religión vacía. La vida cristiana es una relación, una comunión continua de 24 horas al día con Jesús. Eso es la vida cristiana. Vivir con Jesús, caminar con Jesús, respirar con Jesús, confiar en Jesús. La gran preocupación del creyente no debe ser ¿qué debo hacer o qué no debo hacer? No. Esa no es la gran pregunta. La gran preocupación del creyente debe ser: estoy con Jesús, estoy caminando con Él, estoy unido a Él, estoy manteniendo mi comunión con Él. Y escúchame bien, no se puede mantener una comunión con alguien si no se conversa con esa persona cada día. Así de simple. Y aquí, justamente aquí, entra el papel fundamental de la oración en la vida del creyente. Orar. Amigos míos, no es repetir palabras bonitas, no es una fórmula mágica. Orar es conversar con Jesús. Así de claro, así de real, así de necesario. Y quiero decirte algo más. Jesús nos dejó dos maneras para comunicarnos con Él. Una de ellas, escúchalo bien, una es la oración. A través de la oración, nosotros le hablamos a Dios, y la otra es la palabra de Dios. A través de su palabra, Él nos habla a nosotros, y quizás alguna de estas noches debamos hablar más sobre esto. Estoy preocupado, hermanos, porque la semana ya casi termina y quedan tantas cosas hermosas por compartir y solo nos restan 3 noches. Quizá una de esas noches deberíamos dedicarla a hablar de cómo estudiar la Biblia, porque es precisamente por medio de la Biblia que Dios se comunica con nosotros. Y si queremos escuchar su voz, si de verdad queremos conocer su voluntad, debemos abrir su palabra. Pero esta noche vamos a hablar sobre la oración, porque es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. Y si queremos tener comunión con Él, tiene que haber comunicación de doble vía. Dios con nosotros, nosotros con Dios. Dios nos habla por su palabra.
Y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, pero ¿saben cuál es uno de los grandes problemas en la vida cristiana? Es que muchos aún no saben aprovechar este privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. La oración, por ejemplo, hay quienes piensan que la oración es simplemente un deber, una obligación religiosa, y me lo han dicho así, con esas palabras: pastor, yo sé que debo orar, pero el problema es que no quiero orar. Mira qué cosa, si no quieres orar, eso sí que es un gran problema, porque el corazón que no quiere orar es un corazón que se está enfriando, es un alma que se está alejando de la fuente de la vida. Otros me dicen: pastor, cuando oro siento que mis palabras no pasan del techo. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Has orado y sentido que las palabras se quedan atrapadas en la habitación? Que Dios no escucha. Y hay más. Algunos me dicen: pastor, no me puedo concentrar cuando oro, mi mente se va, se dispersa, pienso en todo menos en Dios. ¿Te ha pasado? Estás orando y de repente tu mente está en el trabajo, en la cuenta por pagar, en la comida, en todo lo que tienes que hacer mañana. Y alguien una vez me preguntó, con toda sinceridad: pastor, ¿cómo puede alguien orar 1 hora entera, 2 horas? Eso es imposible para mí, me decía. Y sabes, no es que tú no puedas, es que aún no has descubierto la belleza de hablar con tu Padre. Porque cuando la oración deja de ser un rito y se convierte en un encuentro con Jesús, el tiempo ya no importa. Pastor, yo no puedo, porque cuando empiezo a orar, en 2 minutos ya no tengo nada más que decir. A veces me esfuerzo, oro por mi tío, por mi padre, por mi abuelo, por mis antepasados. Y llego a 5 minutos como máximo. ¿Cómo puede alguien orar 1 hora entera? ¿Qué se le puede decir a Dios durante tanto tiempo? Yo no sé qué decirle. Queridos, ¿escuchen? Este es uno de los grandes dramas del mundo cristiano. El problema no es que no sepamos que debemos orar. ¿Quién no sabe eso? Todos, absolutamente todos los que creen en Dios saben que hay que orar. No hay creyente sincero que no haya oído eso una y otra vez: debes orar. Pero aquí está la realidad: saber que hay que orar no es suficiente, porque muchos lo saben, pero no tienen ganas de orar. Y escúchame bien lo que te voy a decir: un creyente que no tiene comunión con Dios, que no ora, que no conversa con Jesucristo, no puede mantenerse espiritualmente vivo. Querido hermano, querida hermana, la fe sin oración se marchita, el alma sin comunión con Cristo se seca, se muere. Mira, el árbol vive porque tiene raíces que van a la fuente del agua. Si le cortas el acceso al agua, se marchita, se cae, se convierte en leña seca. Así también es la vida espiritual del creyente. Si no tiene comunión con la fuente de vida, que es Jesucristo, termina seco, sin fruto, sin fuerza, sin vida. Ahora, yo pregunto, ¿hay acaso algún creyente que no sepa que debe orar? ¿Hay alguien que diga: nunca me dijeron que debía tener comunión con Dios? No, todos lo sabemos. Entonces, si todos saben que deben orar, ¿para qué estoy yo aquí esta noche predicando durante 1 hora algo que todos ya saben? ¿Para qué decir una y otra vez: debes orar, debes orar, debes orar? Si ya lo sabes. Pero aquí está el punto clave. Tú sabes que debes orar, pero no tienes ganas. Ese es el verdadero problema. Y es allí, querido, donde comienza el milagro que Dios quiere hacer en tu corazón. Y entonces viene la gran pregunta: ¿qué hago cuando sé que debo orar, pero no quiero? ¿Qué hago cuando llega la noche y estoy tan cansado, tan agotado,
que no me dan ganas de orar? ¿Qué hago cuando lo único que quiero es acostarme y cerrar los ojos? Y ahí viene otra pregunta aún más profunda. ¿Por qué un creyente no tiene ganas de orar? ¿De dónde viene esa frialdad espiritual? ¿Por qué el alma se apaga? Y más aún, ¿cómo tener ganas de orar? ¿Cómo convertir la oración en un deleite, en una necesidad vital, en una experiencia viva con Dios? ¿Cómo hacer para que la oración no dure solo 5 minutos, sino media hora, 1 hora, 2 horas? ¿Cómo hacer para que la oración supere los límites? ¿Cómo evitar que los pensamientos se dispersen, que la mente se distraiga, que el corazón se enfríe? Queridos, todas esas preguntas, todas serán respondidas esta noche, con la ayuda de la palabra de Dios. Vamos a caminar juntos por este mensaje, paso a paso. Y vamos a comenzar por el texto bíblico que leímos al principio. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué quiso enseñarnos el Maestro al hablar de los hipócritas? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la hipocresía agrada a Dios? ¿Creen que cuando Jesús ve a un hipócrita, sonríe y dice, ah, qué maravilla, qué lindo hijo tengo? Un hipócrita, ¿creen que él se alegra? No. Hermanos, estoy seguro de que ustedes están de acuerdo conmigo. La hipocresía no agrada a Dios. A Dios no le interesa una oración de labios si no viene del corazón. A Dios no le conmueve una vida religiosa si no hay sinceridad, si no hay verdad, si no hay comunión real con Él. Y hoy Jesús quiere llevarnos más allá de la forma, más allá de las apariencias, más allá de la rutina, hacia una relación viva, sincera, íntima. Con Él, Dios no se alegra con la hipocresía, eso lo sabemos. Y sin embargo, la Biblia dice que muchos, cuando oran, son hipócritas. Ahora, pensemos juntos un momento. Pensemos en lo que dice la Escritura. Yo no creo, escúchame bien, yo no creo que haya alguien que se arrodille a orar con la intención consciente de alejarse de Dios. No creo que alguien diga, voy a orar para apartarme más de Dios. No todos los que nos arrodillamos lo hacemos con un propósito, acercarnos más a Dios. Pero aquí está la advertencia que nos hace Jesús esta noche. Hay personas que se arrodillan con la intención sincera de acercarse a Dios, pero por orar con hipocresía, terminan alejándose de Él. ¡Qué fuerte! Es decir, esas personas que oran con falsedad, si no oraran, sería mejor. ¿Me estás entendiendo? Porque al menos, si no oran, permanecen donde están. Pero al orar con hipocresía, al terminar la oración están más lejos de Dios que cuando comenzaron. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible realidad! Por eso, para algunos, en ciertos casos, es mejor no orar que orar con falsedad. Y en este momento, yo sé que en tu corazón comienza a nacer una preocupación, una inquietud, y quizás tú estás pensando, pastor, entonces, ¿qué es la hipocresía en la oración? La respuesta está en el versículo 7. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahí está, no uséis vanas repeticiones. No digas palabras vacías, repetidas, sin pensar, sin sentido, sin corazón. Jesús está diciendo, no oren como los hipócritas, que repiten palabras por costumbre, como si recitaran una fórmula mágica. Eso no es oración, eso no es comunión con Dios. Y quiero recordarte algo muy importante esta noche. La Biblia, escúchalo bien, no fue escrita en español, tampoco fue escrita en portugués, ni en inglés. Este versículo, por ejemplo,
lo dijo Jesús con sus propios labios. Él lo habló con su boca, en su idioma, con intención divina, y por eso lo que Jesús quiso decir debemos entenderlo en espíritu y en verdad en esta tierra. En los tiempos de Jesús, Jesús habló en griego. Él y también Mateo, el autor de este evangelio, hablaban griego, y Mateo registró estas palabras tal como Jesús las dijo en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Algunas partes, como ciertos pasajes del libro de Isaías y del libro de Daniel, fueron escritos en arameo. Básicamente, la Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego. Ahora bien, nosotros hablamos español y leemos la Biblia en español, y aunque tenemos buenas traducciones, gracias a Dios, por eso no estamos leyendo el idioma original. Por eso los que estudian teología en los seminarios o en las universidades dedican 3, 4, a veces 5 años a aprender hebreo y griego bíblico. ¿Por qué? Porque quieren ir más profundo, no quieren depender solo de una traducción, quieren comprender con exactitud lo que Jesús dijo, lo que los profetas escribieron en su propio idioma. Y esta noche yo quiero llevarlos por un momento a ese idioma original. Quiero que veamos este versículo desde el griego para entender bien qué quiso decir Jesús. Cuando habló de hipocresía en la oración, Jesús dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. No uséis palabras repetidas sin sentido. Ahora, escucha con atención. El griego es un idioma muy rico, muy preciso, muy profundo. Nuestro español, comparado con el griego bíblico, es limitado. A veces usamos una sola palabra. Y el griego tiene 5, 6, hasta 10 palabras distintas para expresar un matiz diferente. Por eso, esta noche te voy a explicar algo. Quiero hablarte del verbo decir, por ejemplo, porque ahí es donde empieza a abrirse nuestra comprensión sobre lo que significa orar con sinceridad y no con vanas repeticiones. En español solo tenemos una palabra, decir o hablar. Por ejemplo, ustedes ahora están aquí, sentados, y dicen: el pastor está hablando ese. Yo he estudiado, he preparado este tema con esmero, he investigado y orado, he trabajado mucho para estar aquí esta noche, estoy esforzándome para organizar mis pensamientos, para que cada palabra tenga sentido, tenga propósito, toque el corazón. Estoy hablando, sí, pero dentro de unos minutos, cuando salgan del templo, pueden encontrarse allá en la esquina con un borracho completamente ebrio. Y lo van a escuchar gritar incoherencias, decir cosas sin sentido. Y aún así, ustedes dirán: el borracho está hablando. Ven, yo hablé. Después de estudiar, reflexionar, preparar. Y el borracho también habló, sin saber ni lo que decía. Y no termina ahí. Llegan a casa y en la cuna está su bebé de 6 meses y el niño balbucea algunas sílabas y ustedes emocionados dicen: nuestro hijo ya está hablando. ¿Y qué está diciendo? ¿No lo saben? Nadie lo sabe. Pero está hablando. Y si eso fuera poco, salen al patio. Y ahí está el loro de la abuela. El loro repite 3 o 4 palabras que ha oído 1000 veces. Y alguien exclama: el loro está hablando, queridos. Se dan cuenta ahora. Vean cuán limitado es nuestro idioma. Todos hablan. El pastor habla, el borracho habla, el bebé habla, el loro habla. Y todos lo decimos con la misma palabra hablar, pero el griego, el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es mucho más preciso. No usa una sola palabra para todo.
Tiene palabras distintas para hablar con sentido, hablar con intención, hablar con conocimiento y para decir cosas sin sentido también. Y esa diferencia es clave para entender lo que Jesús quiso decir. Cuando habló de vanas repeticiones, veamos un poco más a fondo. El orador habla, el predicador dice su mensaje, y no es cualquier mensaje, es un mensaje que ha preparado, ha orado, ha investigado, ha dedicado tiempo. Cuando él habla, lo hace con intención, con conciencia, está compartiendo una verdad, está comunicando algo que ha nacido en su corazón, pero el borracho también habla, dice cosas sin sentido, palabras que muchas veces ni él mismo entiende. Y sin embargo, nosotros decimos, está hablando el niño pequeño que apenas articula, también habla, y el loro que aprendió a repetir 2 o 3 palabras, también habla, todos hablan, todos usamos la misma palabra. En español, todos están hablando. El pastor habla, el borracho habla, el niño habla, el loro habla, pero en el idioma griego, queridos, no es así. Porque el griego, y quiero que escuchen esto, es un idioma muy rico, muy amplio, muy preciso. En griego no se usa la misma palabra para todos esos casos. Por ejemplo, cuando una persona habla sabiendo claramente lo que está diciendo, cuando ha reflexionado sobre sus palabras, cuando expresa con inteligencia lo que quiere comunicar, en griego, el verbo que se utiliza es laleo. Así que ahora mismo, mientras yo les predico, yo estoy laleo. Estoy hablando con intención, con conocimiento, con claridad. Pero cuando alguien habla sin saber lo que dice, cuando simplemente repite sonidos o palabras vacías, cuando no hay entendimiento, entonces el verbo ya no es laleo. El griego tiene otra palabra para eso, batologeo. Se escribe así, batologeo. Y quiero que lo recuerden bien, porque es una palabra clave esta noche. ¿Quiénes batologean? El loro batologea, el borracho batologuea, el niño que no articula bien batologuea. Repeat, pero no entiende. Dice, pero no sabe lo que está diciendo. Y lo que Jesús nos dice en Mateo 6 es justamente eso. Cuando oren, no batologueen. En otras palabras, no reciten palabras vacías. No hablen como loros. No digan cosas solo por decir. Cuando ores, habla con el corazón, habla con intención, habla con entendimiento, habla como quien sabe con quién está hablando. Y eso, queridos, en griego, el aleu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, oración sincera. Oración con sentido, oración viva. Ahora viene lo interesante. Cuando observamos atentamente este pasaje en la Biblia, vemos que Jesús dijo en griego, cuando ores, no seas como los hipócritas, ni batologueos. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando hables conmigo, no me hables como un loro. ¿Y qué hace el loro? Te lo voy a explicar con cariño. Yo nunca he estado contigo en tu cuarto. Nunca he estado cerca de ti cuando oras por la mañana, ni cuando oras por la noche. No te he visto. Pero puedo imaginarme cómo es, si lo digo con respeto, con amor, porque yo también he pasado por ahí. La mayoría de las veces, y puede haber excepciones, claro que sí, pero la mayoría de las veces, cuando llega la noche, tú te arrodillas junto a tu cama y dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos agregan, santificado sea tu nombre. Después, gracias, Padre, por este día que me diste. Gracias por cuidarme. Gracias por salvarme del peligro. Luego dices, perdona mis pecados. Y algunos, quizás, agregan alguna petición más.
alguna intención, algo que quedó en el corazón. Ipson, no estoy diciendo que esté mal, no, para nada. Es precioso que hables con Dios. Pero lo que Jesús nos está diciendo esta noche es: no conviertas esa conversación en un ritual vacío. No repitas por repetir. No digas palabras porque son las de siempre. No ores como un loro, porque un loro puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no tiene idea de lo que está diciendo. Y Jesús no quiere eso contigo. Él quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tu voz, a tu sinceridad. Él no necesita una fórmula repetida. Él quiere una conversación viva, una relación verdadera. Y luego, claro, terminas la oración diciendo: dame, Señor, una buena noche de descanso. Cuídame con tus ángeles. En el nombre de Jesús, amén. A la mañana siguiente, al despertar, te arrodillas otra vez y repites: Padre nuestro que estás en los cielos. Y algunos añaden con reverencia: santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. Pero escúchame con atención. Puede que hayas tenido pesadillas toda la noche. Puede que te haya dolido el estómago desde las 2 de la mañana. Puede que tu colchón tenga resortes que atraviesan la tela y que te hayas pasado la noche dando vueltas, buscando una posición para descansar. Y aún así, en la mañana dices: gracias, Padre, por la buena noche de descanso que me diste. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo que está mal agradecer. No siempre es bueno dar gracias. Pero si agradeces sin pensar, si agradeces sin conciencia, si dices lo mismo cada día sin detenerte a sentirlo, entonces estás orando como un loro. Y mira, si yo tomara un loro y lo entrenara para repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una frase muy larga, pero incluso al loro le costaría memorizarla y con práctica la aprendería. Y entonces el loro diría: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos aplaudirían al loro. Mira, está orando. Pero tú no eres un loro, tú eres un hijo de Dios. Y Dios no quiere una oración mecánica, repetitiva, sin alma. Dios quiere escucharte a ti, a tu corazón, a tus palabras, aunque sean sencillas, a tu alma, aunque esté cansado o rota. Él no quiere una oración perfecta, quiere una oración real. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por la buena noche de descanso. Dame un buen día, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que repite el loro. Y el loro, con esfuerzo, puede aprender esa oración, puede memorizarla, puede decirla con la entonación correcta. Pero, por favor, querido hermano, no me digas que por repetir esa oración el loro será salvo cuando Cristo regrese. Porque el loro sigue siendo un loro. Y aquí está la verdad poderosa que la Biblia nos muestra esta noche. Cuando ores, no seas como los hipócritas, no patologues. Es decir, no ores como un loro. No repitas palabras que no nacen de tu corazón. No digas cosas por costumbre, solo porque las has oído toda la vida. No memorices una frase pensando que repetirla cada mañana o cada noche es suficiente para tener comunión con Dios. Porque si tú dices cosas que no sientes, si tus palabras no coinciden con lo que hay en tu alma, si solo estás repitiendo sin pensar, sin vivir lo que dices, entonces escúchame, con amor estás siendo hipócrita. Y no lo digo para acusarte, lo digo para que despiertes, porque si oras de esa manera, no te estás acercando a Dios, te estás alejando, y Dios no quiere eso para ti.
Él no quiere palabras bonitas. Él no quiere repeticiones vacías. Él quiere comunión, quiere, ¿verdad? Quiere sinceridad, quiere escucharte. Tal como eres, con tus lujas, tu duda, tus lágrimas, tu gratitud sincera. Él no necesita un rezo perfecto. Él solo necesita un corazón verdadero. Supongamos que tú te sabes de memoria el Padre Nuestro y cada día lo recitas con devoción: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero tú sabes que tienes un vecino al que ni siquiera quieres mirar, no lo saludas, no le hablas, lo evitas y aún así cada día oras: perdona nuestras deudas. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y yo te pregunto con cariño, ¿a quién perdonas? Y lo repites. Y lo repites pensando que solo por repetir esa oración una y otra vez, Dios te escuchará, pero no es así. Dios no escucha repeticiones vacías, Él escucha el corazón. Y lo que Jesús nos enseña esta noche, y lo dice con amor, pero también con claridad, es esto: cuando ores, no seas hipócrita. No repitas por repetir, no memorices y recites mecánicamente toda tu vida creyendo que eso es tener una relación con Dios. Dios no está interesado en que digas palabras correctas si tu vida va en otra dirección. Él quiere coherencia entre tus palabras y tus acciones. Quiere verdad, no apariencia. Y para ilustrar mejor esto, quiero contarte una historia. Es una historia sencilla, pero muy reveladora. Se trata de Pedrito y María. Pedrito tiene 13 años. María, será, y empezaron a salir juntos. Ahora sabemos que esa no es la edad adecuada para tener novio o novia. Apenas están comenzando la adolescencia. No es tiempo para tener pareja. A esa edad hay tantas cosas por descubrir, por aprender, por vivir. Pero la televisión, las películas, las redes sociales influyen tanto, atacan tanto la mente de nuestros hijos, que ellos empiezan a creer que tener novio a los 8 años es lo normal. Y claro, el sistema les mete en la cabeza la idea de que el amor es un juego, que tener pareja desde pequeños es algo bonito, tierno, inocente, pero no es así. Y aquí es donde la historia de Pedrito y María nos va a enseñar una gran lección espiritual. No sé cómo es aquí, pero hablo desde lo que conozco en Brasil. Los medios de comunicación hoy en día son insoportables, son tan invasivos, tan insistentes, tan distorsionados, que un niño de 10 años, si no tiene novio o novia, ya empieza a sentirse raro, diferente, como si le faltara algo. ¿Y por qué? Porque la televisión dice que debe tener uno, porque los dibujos, las series, las canciones, las redes sociales, todos le están gritando lo mismo: tú necesitas tener pareja ya. Pero si tú lees la Biblia, y aquí quiero que me escuches bien, encontrarás los consejos maravillosos de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para amar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para aprender, un tiempo para fracasar. Y sí, hay un tiempo para tener novio, pero ese tiempo no es a los 10, ni a los 12, ni a los 13 años. 2 o 3 años en esa etapa de la vida no son para tener novio, son para aprender, para crecer, para madurar. Bueno, pero ese es otro tema. No voy a desarrollarlo esta noche. Lo dejo para otra ocasión. Volvamos a la historia. Supongamos que Pedrito y María están saliendo. Pedrito tiene 13 años, María tiene 12. Y los padres de María no están de acuerdo con esa relación. Ellos hablaron con ella. Ya le dijeron claramente: hija, no queremos que tengas novio a esta edad.
no queremos verte con ese muchacho. Pero María, como muchas jovencitas, empezó a encontrarse a escondidas con Pedrito. Y un día, el padre llega a casa por la tarde y la madre le dice: amor, esta tarde vi a María detrás del árbol, allá en el jardín, con Pedrito, pero ya era de noche. Y la madre añade: María ya está durmiendo. Entonces el padre dice: está bien, no la despiertes ahora, pero mañana temprano, antes de irme al trabajo, le voy a dar una lección necesaria, una lección que ella no va a olvidar. Al día siguiente, eran las 5:30 de la mañana, y María dormía profundamente. Soñaba con Pedrito, con sus paseos, con sus cartas, con sus palabras dulces. La niña estaba en su mundo, pero el papá tenía que salir temprano a trabajar, muy temprano. Y como un buen padre latinoamericano, porque así somos, no quería dejar el asunto pendiente. Así que entró en la habitación como una tormenta. María